en La Tierra de los Soldados Mágicos de Daniel Bergner es una exploración fascinante y conmovedora de las complejas y trágicas circunstancias que rodearon la guerra civil en Sierra Leona. Publicado en 2003, el libro entrelaza relatos de primera mano, historias personales y análisis político para ofrecer un retrato vívido de una nación desgarrada por la violencia, la corrupción y los efectos persistentes del colonialismo. Bergner, periodista con un talento especial para la narración inmersiva, se adentra en las vidas de personas de diversos orígenes, soldados, rebeldes, civiles y expatriados, ofreciendo una visión multifacética del conflicto y sus devastadoras consecuencias. Contexto de la Guerra Civil en Sierra Leona. La Guerra Civil en Sierra Leona comenzó en 1991 y se prolongó hasta 2002, convirtiéndose en uno de los conflictos más sangrientos de la historia moderna de África. El Frente Revolucionario Unido, FRU, un grupo rebelde liderado por Foday Sankoh, inició la guerra con el objetivo de derrocar al gobierno. Sin embargo, lo que comenzó como una rebelión política pronto se convirtió en una campaña de terror contra la población civil. El FRU se hizo infame por sus tácticas brutales, incluyendo el uso de niños soldados, amputaciones masivas y violencia sexual generalizada. El conflicto en Sierra Leona fue alimentado por una combinación de factores, incluyendo la corrupción gubernamental, la pobreza, las tensiones étnicas y sobre todo la lucha por el control de los ricos recursos diamantíferos del país. El término diamantes de sangre se volvió sinónimo de Sierra Leona, ya que los diamantes extraídos en áreas controladas por los rebeldes se vendían en el mercado negro para financiar la guerra. Esta conexión entre los recursos naturales y el conflicto violento es un tema central en la narrativa de Bergner. El título, Soldados Mágicos. El título, En la Tierra de los Soldados Mágicos, hace referencia a la creencia común entre muchos combatientes del conflicto de que estaban protegidos por poderes mágicos. Esta creencia en la protección sobrenatural era compartida tanto por los rebeldes como por las milicias respaldadas por el gobierno, como las Fuerzas de Defensa Civil, FDIC, que incluían a cazadores tradicionales conocidos como Kamajors. Estos combatientes solían llevar amuletos y participar en rituales que creían que los hacían invencibles en el campo de batalla. Bergner explora cómo estas creencias proporcionaban consuelo psicológico y valentía a los soldados que enfrentaban los horrores de la guerra, pero también analiza cómo la superstición desdibujaba las líneas entre la realidad y la fantasía, contribuyendo al caos y la brutalidad del conflicto. Estilo narrativo y enfoque. La escritura de Bergner es tanto periodística como literaria, combinando un reportaje detallado con una narración evocadora. Pasó un tiempo significativo en Sierra Leona, realizando entrevistas con individuos de todos los bandos del conflicto. Su capacidad para ganarse la confianza de sus sujetos le permite presentar retratos íntimos de personas que, de otro modo, podrían reducirse a estereotipos en la cobertura mediática occidental. El libro está estructurado en torno a las historias personales de varias figuras clave, cuyas experiencias ilustran los temas más amplios de la guerra. Estas narrativas se entrelazan con las reflexiones de Bergner sobre la historia y la política de Sierra Leona, así como con sus propias observaciones como extranjero, tratando de comprender la violencia. Personajes clave e historias. Uno de los aspectos más destacados de En la Tierra de los Soldados Mágicos es la forma en que Bergner humaniza a individuos que a menudo son retratados como simples villanos o víctimas. Presenta un retrato matizado de personas atrapadas en situaciones imposibles, destacando las ambigüedades morales de la guerra. Los niños soldados. Quizás las historias más inquietantes del libro son las de los niños soldados, algunos de tan solo 10 años, que fueron reclutados a la fuerza por el FRU. Bergner describe cómo estos niños eran a menudo drogados y sometidos a brutales rituales de iniciación diseñados para desensibilizarlos a la violencia. Sin embargo, a pesar de sus horrendas acciones, Bergner retrata a estos niños como víctimas también, manipulados, traumatizados y despojados de su inocencia. Los Kamajors. Los Kamajors, cazadores tradicionales que se convirtieron en una parte clave de la defensa del gobierno contra los rebeldes, son otro punto focal de la narrativa. Bergner explora su creencia en la magia y su papel tanto como protectores como perpetradores de violencia. Aunque los Kamajors fueron celebrados por algunos como héroes,
ellos también cometieron atrocidades, difuminando las líneas entre el bien y el mal. Civiles y sobrevivientes. Bergner también da voz a los civiles atrapados en el fuego cruzado. Comparte las historias de personas que soportaron sufrimientos inimaginables, desde amputados que perdieron sus extremidades en ataques rebeldes hasta mujeres que fueron violadas y esclavizadas. Estos relatos son desgarradores, pero también revelan la resiliencia y el coraje de las personas comunes ante la adversidad extrema. Extranjeros y trabajadores humanitarios. El libro también examina el papel de los extranjeros en Sierra Leona, incluidos trabajadores humanitarios, cascos azules y comerciantes de diamantes. Bergner es crítico con la respuesta de la comunidad internacional al conflicto, destacando los fracasos de las Naciones Unidas y otras organizaciones para proteger a los civiles y detener el flujo de diamantes de sangre. También explora los dilemas éticos que enfrentan los expatriados que trabajan en una zona de guerra, quienes deben navegar la delgada línea entre ayudar y explotar a la población local. Temas y análisis. En La Tierra de los Soldados Mágicos aborda varios temas clave que resuenan más allá del contexto específico de Sierra Leona. El legado del colonialismo. Bergner rastrea las raíces desde el conflicto en Sierra Leona hasta su pasado colonial. Como excolonia británica, Sierra Leona heredó un sistema de gobierno caracterizado por la corrupción, la desigualdad y las divisiones étnicas. La administración colonial británica, centrada en la extracción de recursos en lugar de construir instituciones sostenibles, dejó al país vulnerable a la inestabilidad después de la independencia. Bergner sugiere que la guerra fue en parte una consecuencia de este legado histórico. El papel de los recursos naturales, la conexión entre la riqueza diamantífera de Sierra Leona y su guerra civil es un enfoque central del libro. Bergner explora cómo el comercio ilegal de diamantes alimentó el conflicto, permitiendo tanto a los rebeldes como a los funcionarios gubernamentales corruptos beneficiarse del sufrimiento de la población. El concepto de maldición de los recursos es evidente a lo largo de la narrativa, ya que las riquezas naturales del país se convierten en una fuente de explotación y violencia en lugar de prosperidad. 3. La violencia y la humanidad. Uno de los aspectos más poderosos del libro de Bergner es su exploración de la capacidad humana tanto para la violencia como para la compasión. Se niega a simplificar el conflicto en una narrativa de buenos contra malos, destacando en su lugar las complejidades morales que enfrentan los individuos en tiempos de guerra. El retrato de los niños soldados, en particular, desafía a los lectores a enfrentarse a preguntas difíciles sobre la culpa, la responsabilidad y la posibilidad de redención. 4. La creencia y la superstición. La referencia en el título a los soldados mágicos subraya el papel de la creencia y la superstición en el conflicto. Bergner examina cómo el pensamiento mágico proporcionaba una sensación de control y protección en un entorno caótico y aterrador. Al mismo tiempo, muestra cómo estas creencias también podían perpetuar la violencia y obstaculizar los esfuerzos de reconciliación. 5. El fracaso de la comunidad internacional. Bergner es crítico con la respuesta internacional al conflicto en Sierra Leona. Destaca la ineficacia de las fuerzas de paz de la ONU y la complicidad de gobiernos y corporaciones extranjeras en el comercio de diamantes de sangre. El libro plantea importantes preguntas sobre las responsabilidades de la comunidad global en la resolución de conflictos alimentados por intereses económicos e indiferencia política. Recepción e impacto. En La Tierra de los Soldados Mágicos fue ampliamente elogiado por su retrato sin concesiones de la guerra civil en Sierra Leona y su análisis perspicaz de los problemas subyacentes. Los críticos alabaron la capacidad de Bergner para combinar un periodismo riguroso con una narración literaria, creando una obra que es tanto informativa como emocionalmente poderosa. El libro fue finalista del Premio del Libro de Los Angeles Times en 2003 y recibió el premio Lettre Ulysses de Arte del Reportaje en 2004. El libro se ha utilizado en entornos académicos para enseñar sobre la historia africana, estudios de conflictos y periodismo. También contribuyó a una mayor concienciación sobre el conflicto en Sierra Leona y el tema de los diamantes de sangre, que ganaron atención internacional a través de la cobertura mediática posterior y la película Diamante de Sangre de 2006.
En la Tierra de los Soldados Mágicos es una exploración profunda y conmovedora de la guerra civil en Sierra Leona. A través de una narración vívida y un análisis reflexivo, Daniel Bergner da vida a las historias humanas detrás de los titulares, ofreciendo un retrato matizado y compasivo de una nación en crisis. El libro no solo es un testimonio de la resiliencia del pueblo de Sierra Leona, sino también una poderosa acusación de las fuerzas globales que contribuyeron a su sufrimiento. Sigue siendo una lectura esencial para cualquiera que busque comprender las complejidades de los conflictos modernos y el impacto duradero del colonialismo, la explotación de recursos y la indiferencia internacional.